Muy buenos días en este jueves 14 de diciembre, exactamente a 10 días de la Navidad. Aquí estamos de nuevo desde la oficina pastoral de la Iglesia de Dios Comunidad Cristiana en la periferia del centro de Los Ángeles. El pastor Vladimiro Monroy, como siempre, con el mensaje de salvación, de poder, siempre engrandeciendo el nombre de nuestro Dios Todopoderoso. Bienvenidos todos, nuestros seguidores. Un saludo muy especial a los hermanos de Comunidad Cristiana, de la Iglesia de Dios, que siempre estamos unidos en el mismo espíritu, sirviendo al Señor juntos en el área que Dios nos tiene. También a nuestros seguidores alrededor de donde quiera que estén, podríamos decir alrededor del mundo, porque pues las redes sociales no tienen límite. Ya lo hemos dicho que en otro tiempo hemos tenido en el pasado programas de radio y televisión, pero ahí pues obviamente pues la economía, la frecuencia llega hasta donde se puede pagar. Decimos en mi tierra hasta donde la bolsa alcanza. Pero en este caso, a través de estos medios podemos llegar a todo el mundo, a donde se entienda nuestro idioma español. Es el pastor Vladimiro Monroy de nuevo, en el nombre de Cristo Jesús, muy contentos, muy bendecidos. Gracias al Señor porque Dios es bueno. Así que una vez más vamos a estar orando. Tenemos en esta ocasión el mensaje de salvación, de arrepentimiento. Y le hemos titulado los resultados de una palabra desafiante. Los resultados de una palabra desafiante. Pero antes vamos a estar orando en el nombre del Señor. Padre que estás en los cielos, te damos infinitas gracias, Padre, por tu poder, tu misericordia, por tu fidelidad, por la grandeza de tu misericordia. Tu palabra dice que tus bendiciones son nuevas cada mañana y te damos gracias por haber amanecido este día con vida. Te damos gracias, Señor, porque mientras otros lamentablemente ya no amanecieron, partieron a la eternidad y es posible que muchos sin la salvación, otros tampoco o amanecieron en la cárcel, otros tal vez en algún hospital en condiciones lamentables, pero nosotros estamos aquí en esta hora muy contentos y muy agradecidos con Cristo Jesús. Aleluya, bendito Dios. Gracias en el nombre del Señor. Muy bien, decíamos entonces los resultados de una palabra desafiante. Vamos a ir al libro de los Hechos, capítulo 2, versículos 37 al 38. Dice, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese a cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Palabra desafiante. Los resultados de una palabra desafiante. Indudablemente que estamos ante una de las intervenciones más poderosas del Espíritu Santo a través del apóstol Pedro. Y que dice el libro de los Hechos, más de 3,000 personas creyeron en el Evangelio de Cristo allá en el día de Pentecostés. Es evidente cómo Pedro fue usado, porque no fueron sus palabras, sino el poder del Espíritu Santo. Y aquí lo que sucede cuando somos confrontados con el poder de Dios. Y aquí viene siempre lo que decimos del apóstol Pedro. El Pedro convertido. El Pedro transformado. No el Pedro que hacía 10 días había negado a Jesús. No el Pedro que siempre ponía en aprietos a Jesús. No el Pedro que en el momento cuando más debía de actuar serenamente, actuó con violencia, sacando su espada y cortando la oreja a un soldado. Sin embargo, Pedro había andado 3 años y medio con Cristo, había participado de tantas bendiciones del Señor, sanado enfermos, ver resucitar muertos, cojos caminar, ciegos mirar, mudos hablar, muertos resucitar.
estaba en la multiplicación de los panes y los peces, cuando en el mar 2 veces estuvieron a punto de naufragar y Cristo estuvo ahí para tomar control de la misma naturaleza. Sin embargo, Pedro, en su actitud inmadura, actuaba como un niño y Jesús tenía que reprenderlo. Eso pasa en las iglesias, como decimos, con gente que tiene a veces años y no hay crecimiento espiritual porque no hay una entrega, no han entregado su corazón, no están convertidos, están en el evangelio, pero el evangelio no entraba en sus vidas. Bueno, pero ahora el Pedro transformado en 2 sermones, porque aparte de este hay otro, dice que introdujo 8,000 almas al reino de los cielos. Aleluya. Este sermón se divide en 4 puntos. Primero, ante una actitud deliberada. Segundo, la grandeza del sacrificio de Cristo. Tercero, el ejemplo del hijo pródigo. Y cuarto, la actitud correspondiente de Cristo. Vamos con el primer punto, ante una actitud deliberada. Romanos capítulo 2, versículos 4 al 5 dice: o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando su benignidad, te guía al arrepentimiento. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo y para el día de la ira, la revelación del justo juicio de Dios. El apóstol Pablo desafía a los romanos con una pregunta desafiante y en el tiempo presente. Aleluya. Eso indica las cosas que se estaban dando en la actualidad, no era algo del pasado, era algo del presente. Ellos no valoraban todo cuanto Dios estaba haciendo para con ellos y por supuesto con todos. Y les habla la benignidad que nace del propio corazón de Dios. La paciencia, la facultad de saber esperar cuando se hace algo o se desea algo. La longanimidad en este contexto es entereza y constancia de ánimo ante los obstáculos y las adversidades. Y los romanos tenían en poco todo cuanto Dios hacía para guiarlos al arrepentimiento. Por eso decíamos los resultados de una palabra desafiante. El apóstol Pedro y ahora el apóstol Pablo también les habla fuerte a los romanos. Y el segundo punto dice la grandeza del sacrificio de Cristo. El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con él todas las cosas? Por grandes e inmensas que sean todas las cosas en el cielo y en la tierra, no se comparan con el amor de Dios. Y volviendo al caso de Pedro, 3,000 personas fueron compungidas, 3,000 personas fueron quebrantadas. Cuando Pedro les tuvo que aclarar que no estaban borrachos, apenas eran las 9 de la mañana. A esa hora no podían estar tomando, el Imperio Romano prohibía, podían tomar de noche, emborracharse, pero nunca en horas de trabajo. Y ahora decían que estaban borrachos. Y el Pedro, como dije que el inmaduro Pedro, el antes inmaduro Pedro, ahora se para lleno del Espíritu Santo, de la autoridad del Espíritu Santo, y les da un sermón. Y cuando ellos dijeron, varones, ¿qué haremos? Porque él los acusó, los confrontó. Ustedes que mataron y crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Y ahora dijeron, varones, ¿qué haremos? Y Pedro dice, arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes para perdón de pecados. Queremos realmente ver nosotros resultados. Tenemos que ser desafiantes con el mundo. Al mundo no le gusta que se le predique la palabra. Nosotros lo vemos constantemente los creyentes cuando evangelizamos, cuando hablamos de Cristo.
Un diácono me decía recientemente que estaba afuera de la orilla del templo, pues esperando que, pues, como siempre, ¿no? Cuando la gente pasa por ahí para saludarle, para ser recepcionista, para que vean que hay una sonrisa para ellos, y que alguien pasó por ahí y dijo, cállense locos. Eso ya lo tenemos, eso no, ni nos quita ni nos pone. Más insultos hemos recibido, amén, por la predicación de la palabra del Señor. Aleluya. Entonces, pero Dios dice que Él no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Y dice, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Por grandes e inmensas que sean todas las cosas en el cielo y en la tierra, no se comparan con el amor de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Por grandes que sean las acusaciones en contra nuestra, el amor de Dios es mucho más grande. ¿A qué no nos dicen a los pastores? ¿Qué no nos dicen a los pastores, a los siervos de Dios? A veces hasta nos dicen que nos mandan a trabajar. A mí me lo han hecho. ¿Sí? No ignoran realmente que el trabajo de un pastor no se compara con 8 horas de trabajo de cualquier trabajador. Bueno, podríamos decir muchas cosas. Aleluya. Y sin embargo, también cuando hubo necesidad, trabajamos en el ministerio por muchos años. ¿Okay? Y cansados, sudados, estresados, llegábamos a la casa. A veces ni siquiera cenábamos para tomar un Benz o un microbús, ir a traer a los hermanos, llevarlos a la iglesia, predicarles y regresarlos en la noche y otro día ir a trabajar. Y con los niños a veces dormidos, tener que subirlos a un segundo piso, a veces lloviendo, ya por ahí 10:30, 11 de la noche. Eso es lo que el Señor, aleluya. Yo conozco cuántos pastores, por ejemplo, que trabajan en la jardinería, en la construcción, trabajos en la factoría, y de ahí salen para predicar el evangelio, a veces sin haber orado, sin haber leído un versículo de la Biblia. Y obviamente la gente que llega porque quiere un buen sermón, una buena predicación. Si el sermón no llenó las expectativas, la gente no se va contenta. Es como cuando uno va al restaurante y quiere comer bien y paga y no le sirven bien. El pastor tiene que estar pendiente toda hora de las necesidades, de las situaciones. Si a la 1 de la mañana, 2 de la mañana, tiene que levantarse y ir a orar por un enfermo, por alguien que esté agonizando, el pastor tiene que ir. Aleluya. Bendito Dios. Entonces, cuando entendemos el amor por las almas, el amor por la obra del Señor, entonces dice, por grandes que sean las acusaciones en contra nuestra, el amor de Dios es mucho más grande. Aleluya. Nuestro más grande acusador es Satanás, que desde el principio siempre quiso estorbar el propósito de Dios. Aleluya. El amor de Dios manifestado en su Hijo Jesucristo lo supera todo. Repito, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El tercer punto, el ejemplo, el Hijo pródigo. Lucas capítulo 15, versos 18 al 19 dice, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Wow. Es una historia clásica en la Biblia. El hijo pródigo. Todo lo tenía en su casa. Sirvientes a su servicio. Comodidades. Dinero. Todo lo tenía. Pero como a todos nos ha pasado, cuando llegamos a cierta edad, la mayoría de edad, queremos salir de la casa. Queremos aventurar. Queremos probar. Yo creo que la mayoría nos ha pasado. Yo le he dicho, la gente que me conoce sabe que éramos agricultores
Mi papá trabajaba en agricultura y en eso crecimos. Y a mí me tocaba medirle la tarea a los trabajadores, a los jornaleros. Me tocaba medírselas. Pero en una ocasión yo dispuse irme de mi casa como a los 15 años. Y no por... Mi papá me decía, anda a probar y que no te quito el impulso. Si te va bien, gracias a Dios, y si no, pues aquí está tu casita. Pero yo me iba en vacaciones a trabajar. Y allá me tenían que medir la tarea a mí en la agricultura. Ahí no había consideración. Entonces, eso le pasó al hijo pródigo. Pedía la herencia, el padre no se la quería dar. Y tenía razones porque lo conocía. Pero era tanta la insistencia que por fin el padre se la dio. Y todos conocemos la historia, como el hijo pródigo se fue con dinero a derrochar, le sobraban los amigos. Daba la grande. Como decimos allá por mi tierra, se iba de parranda. Y poco a poco el dinero se le fue acabando. Los amigos también fueron desapareciendo. ¿Y qué pasó? Allá en una provincia lejana, el único trabajo que encontró fue cuidar cerdos. Un trabajo deshonroso para los judíos. Porque los cerdos siempre son considerados animales inmundos para los judíos. Y un judío cuidando cerdos, el único trabajo que le apareció. Y dice que deseaba comerse aún lo que sobraba de la comida de los cerdos. Hasta dónde había llegado el hijo pródigo. Ese es el pecado. El diablo vino para matar, para robar y destruir. El diablo quiere verte en la miseria. El diablo quiere acabar contigo, destruirte. El primer pastor decía que el diablo hace de nosotros, cuando no somos cristianos, como cuando alguien parte un limón y lo exprime y le saca hasta el último gota de jugo. Y cuando ya no le sirve, cuando no tiene jugo, con desprecio, o sea, tiramos el bagazo a la basura. O sea, la tajada del limón, ya sin agua, sin jugo, con desprecio a la basura. Eso es el diablo. Siempre paga mal al que bien le sirve. Pero Dios te levanta de donde estés. Donde el diablo te ha llevado, donde el diablo te ha lanzado, de ahí te levanta el Señor. Y repito, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso es que la gente como menosprecia el evangelio. Hay gente que no tiene el más mínimo temor para hablar mal de los cristianos, hablar mal de los pastores. Lo hacen con una actitud tan despectiva, con desprecio, porque están ciegos espiritualmente. El diablo los tiene esclavizados. Pero como siempre decimos, el día que Cristo venga y se lleve a su iglesia, entonces será el lloro, el crujir de dientes, porque entonces la gente, aquellos que odiaban a los cristianos, los van a valorar. ¿Dónde están los gritones? ¿Dónde estaban los locos? ¿Dónde estaban los fanáticos? ¿Dónde están los aleluya? La iglesia ya no estará en esta tierra. Somos nosotros, la iglesia de Jesucristo, la que le damos valor a este mundo. Si el mundo medio se mueve es porque la iglesia de Cristo está todavía aquí. El Espíritu Santo está aquí ministrando, llamando, redarguyendo. Pero el día que la iglesia se vaya, entonces el ministerio del Espíritu Santo ya no va a ser como ahora. La gente gritará, la gente correrá de un lugar para otro, buscando donde hay un culto, donde hay una iglesia abierta. Ya no habrá, la puerta se habrá cerrado, la oportunidad se habrá cerrado. Y lo más triste, como decimos siempre, es que la misma muerte huirá de su presencia. Hoy la muerte nos persigue. La muerte quiere acabar con nosotros. Nomás sentimos un dolorcito de cabeza, de estómago, lo que sea, ahí vamos a ver qué hacemos porque queremos estar sanos. La muerte, tenemos que estar en estos chequeos médicos constantemente.
porque la muerte nos persigue. Pero después que la iglesia de Cristo se vaya de esta tierra, la misma muerte huirá de las personas. Las personas querrán morir, porque va a ser tanto el sufrimiento del anticristo haciendo las suyas en esta tierra. Le dirán a las peñas, cáenos encima, a la tierra tráganos. Pero no, porque eso fue lo que se sembró. 120 años predicó Noé el arrepentimiento. Y la gente se burlaba de él porque era como un viejo loco que dónde saca que va a llover si nunca ha llovido. Yo digo, ¿sabes qué me refiero a eso? Digo, ¿y qué de los nietos de Noé? ¿Qué de los bisnietos? ¿Qué de los hijos? La misma esposa de Noé, ¿cuánta crítica no recibiría? En las escuelas, mira a tu abuelo en lo que se le ha metido, tu abuelo está loco. ¿Y qué respuesta podían tener esos niños? Es el mundo en que vivimos. Cuando la gente, como dije, habla, a mí me han dicho, familiares míos incluso, hablan tan pésimo los evangélicos, tan ciegos espiritualmente. Pues el hijo no valoraba el que su padre tuviera. Amén. Que lo cuidaba, que le daba todo, pero ahora que recibió la herencia se fue y está en una provincia cuando ya no tiene ni un centavo. Y allá recapacitó y dijo, tantos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre. Pero no solamente reaccionó, se dijo, me levantaré e iré a la casa de mi padre y le pediré perdón. Le diré que me tome como uno de sus jornaleros. Lo que él no entendía es que el padre todas las tardes salía a ver a qué hora venía su hijo, orando intensamente, clamando. Y cuando este muchacho allá reacciona, como que un rayito de luz penetró en su conciencia, Dios hablando a la conciencia, y emprende camino. Y yo siempre digo, no lo dice la Biblia obviamente, a mí no me extrañaría que en el camino de regreso tal vez le ofrecían trabajos mejores que cuidar cerdos, pero él había determinado volver a la casa de su padre. Y nada lo detenía. Y cuando el padre lo ve venir, sale corriendo a recibirlo, lo abraza. No le importó lo asqueroso que venía. Y luego dice que hizo fiesta. Le puso un vestido nuevo, anillo en su dedo, lo hizo príncipe de nuevo. Hizo fiesta. Aleluya. Ese es el Dios a quien predicamos. No importa dónde el diablo te ha llevado, no importa hasta dónde el diablo te haya hundido, Dios te levanta. Todo lo que tiene que hacer es decidir. Si te amas a ti mismo, si te amas a ti mismo, si te valoras a ti mismo, entonces ¿por qué no preocupas preguntarte qué pasaría en mí si muero hoy? ¿A dónde iría mi alma? Esa es la pregunta más importante. Repito, el padre sabía que su hijo no estaba preparado para administrar la herencia. Así que la historia dice que al muchacho no le fue nada bien. Y ahí le vemos regresando en desgracia. Pero vemos a un padre amoroso recibiendo de nuevo a su hijo. El cuarto punto, la actitud correspondiente de Cristo. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan capítulo 1, verso 2. La principal condición es creer en Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Es la principal condición. Creer en Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Reconocerlo como nuestro Salvador, porque la gente puede creer en Cristo, hablar bien de Cristo, pero si no le respetan, no le reciben como su Salvador. En ello consistió el mensaje de Juan el Bautista como precursor de Cristo, cuando decía, hacer frutos dignos de arrepentimiento. De quien decía no ser digno ni siquiera de estar
qué bonito porque Juan venía presentando a Cristo. Y cuando la gente obviamente miraba a Juan, pensaban que era el Mesías, que estaba anunciado. Pero él decía, yo no soy, yo soy solamente el que prepara el camino. Hay uno detrás de mí que viene más poderoso que yo, de quien no soy digno ni siquiera de desatar la correa de su calzado. Wow. El mismo Juan le exaltaba diciendo, Él es el que viene después de mí. Y decía, Él es antes de mí. Y el apóstol dice que el verbo siempre existió. Juan dice que en el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Siempre existió. O sea, Cristo siempre existió. El premio de creer en Él es ser hecho hijo de Dios. Eso dice que antes no se era. Perdón. Y qué bueno. Porque yo siempre escucho y la gente dice, todos somos hijos de Dios. Y qué bonito se oye. Claro que se oye bonito. Que todos somos hijos de Dios. Pero déjeme decirte que para ser hijo de Dios necesitas aceptar a Cristo como tu único y suficiente Salvador. De otra manera no eres hijo de Dios. ¿Sí? Podrás ser criatura de Dios, creación de Dios, pero no hijo de Dios. A los que creen su nombre les dio potestad de ser hechos. Quiere decir que antes no eran hechos hijos de Dios. Así que el premio de creer en Él es ser hecho hijo de Dios. Eso dice, repito, que antes no se era. Aleluya. Muy bien, ya para terminar, en conclusión, las palabras de Pedro obviamente traspasaron los corazones de más de 3,000 personas. Y otros la menospreciaron. Porque si 3,000 personas o más aceptaron a Cristo en el discurso de Pedro, que hablamos en la introducción, tuvo que haber otros que lo despreciaron. Quiere decir que ahí había más de 3,000 personas. No se sabe, tal vez 4,000, 5,000, quién sabe. Pero despreciaron el gran amor de Dios, a su propio Hijo, para librar a todos los seres humanos. Porque muchos de los que mataron y crucificaron a Cristo a lo mejor estaban ahí, también en ese grupo cuando Pedro predicó. Ya mencionamos el caso del hijo pródigo, es un ejemplo que muy bajo que la persona haya llegado, Dios le sigue llamando al arrepentimiento. Dice, a todos los que le recibieron les dio potestad, repito, de ser hechos. Hechos. Eso quiere decir que antes no era. Así que si tú dices que eres hijo de Dios y anda, oye, cualquiera dice soy hijo de Dios, no importa que ande parrandeando, que ande mujeriando, que se ande emborrachando, que ande hasta robando, pero dice que es hijo de Dios. Qué bonito se oye, ¿no? El primer requisito es la fe, encauzada en Dios. Eso dice el escritor. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que crea, que se acerca a Dios, crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Eso dice Hebreos capítulo 11, versículo 6. Muy bien. Eso ha sido en esta mañana. Esta predicación, meditación, como quiera llamársele. Amén, amén. Nuevamente, como decimos, estamos en la oficina pastoral de la Iglesia de Dios Comunidad Cristiana, llevando el mensaje de salvación. Si esta palabra ha tocado tu corazón, ya te dije, por muy bajo que hayas llegado, por muy bajo hasta donde hayas, el diablo te ha llevado, como el hijo pródigo, que después de tenerlo todo, no apreció, no valoró, y se fue. Y ya llegó al punto donde todos lo abandonaron, los amigos lo dejaron, y cuando ya estaba ya apacentando, cuidando cerdos, dije que era un trabajo despreciado para los judíos, lo sigue siendo, porque los cerdos son considerados animales inmundos. ¿Hasta qué punto llegó el hijo pródigo? No importa dónde tú hayas llegado, el diablo te ha llevado. En esta mañana hay oportunidad.
Todo lo que tiene que decir es: Señor, perdona mis pecados, me arrepiento de mis pecados. Recíbeme como tu hijo o tu hija. No tienes que usar palabras del diccionario, no tienes que ir a enciclopedias, no, de ninguna manera. Solamente decir: Señor, te recibo en mi corazón. Si lo dices de corazón, tu vida está en un giro de 180 grados, tu vida nunca será la misma. Jamás va a ser la misma. Todo lo que tienes que hacer es buscar una iglesia cristiana donde congregarte, en el área donde vives. Si no sabes cómo hacerlo, nosotros te podemos orientar, darte alguna idea, alguna iglesia, alguna organización cristiana. Amén. Y si vives en el área de Los Ángeles, estamos en el 430 al este de la calle 21, entre los bulevares Adams y Washington, entre las calles Maple y San Pedro, justo en la esquina de la calle igual. Nuestros servicios son martes y viernes a las 7 de la noche, domingo a las 10 de la mañana, y día lunes tenemos escuela de teología, instituto bíblico, capacitando pastores, líderes que vienen a estudiar con nosotros. Amén. Así que ahí estamos. Nuestro website es www.iglesiacomunidadcristiana.org o página de internet www.iglesiacomunidadcristiana.org, o también en YouTube, Vladimiro Monroy, Iglesia Comunidad Cristiana. Ahí estamos, ahí quedan todas estas transmisiones. Amén. Así que Dios bendiga a todos los hermanos que han visto esta transmisión, los que la están viendo, los que lo van a ver durante el resto del día, de la semana. Amén. Pero antes queremos orar por estas personas y después vamos a dar gracias a las personas que nos están viendo. Pero queremos hacer una oración por aquellos que están entregándose a Cristo, por aquel que está viniendo de regreso, reconciliando, y por aquellos inclusive que puede que en la iglesia hagan cosas que hasta prediquen, pero son como Pedro, que reaccionan como si no fueran creyentes, porque eso es lo que hacía Pedro, reaccionaba como si no era creyente, o sea, porque no estaba del todo convertido. Amén, amén. Así que en este momento damos gracias a Dios Padre que estás en los cielos. Le damos gracias por estas personas que por fe, Señor, se entregan a ti en esta mañana. Donde quiera que estén, quizá nunca les vamos a ver en esta tierra, Señor, pero un día les vamos a ver en el cielo. Por aquellos que están reconciliando, por aquellos que están reafirmando su vida, Señor. Por aquellos que están regresando a tu reino, a tu redil. Por aquellos que son como Pedro, Señor, que quizá cantan, hacen tantas cosas en la iglesia, hasta predican, pero que reaccionan cuando algo no les parece, no están de acuerdo, reaccionan peor que la gente de afuera. Es porque todavía no están convertidos ni convertidas. Necesitan realmente entregarse, morir al mundo, morir a la carne y vivir para el Espíritu. Aleluya. Así que, de nuevo, www.iglesiacomunidadcristiana.org, en YouTube, Vladimiro Monroy, Iglesia Comunidad Cristiana. Si vives en el área de Los Ángeles, ahí estamos para servirte. Amén. Vamos a dar gracias a Dios por las personas que esta vez se han conectado, que están viendo a Esmeralda Martínez, sobrina en Ipala, Chiquimula, Guatemala. Hugo López, Dios bendiga, hermano Hugo López, bendiciones. Le conocemos también como líder cristiano. Alicia Navarro, creo que hasta Baltimore, en Maryland. Edgar Villafuerte, Byron Sagastume, Antonia Solórzano, soy La Lira, Dios le bendiga, soy Lita. Crecimos casi juntos en la misma comunidad. Gerardo Garrido, qué bueno que tenemos esa bendición de que nos están viendo. Aquí tenemos a Joel, Dios te bendiga, Joel y Anita. Joel es nuestro líder de alabanza. Blanca de Polanco, un abrazo, tía, Dios bendiga. Qué bueno que ya van varias veces que veo que nos ve a través de este medio. Amén. Así que Dios bendiga a tía Blanca, por mi única tía que queda por parte de mi mamá. Amén.
Cruz Garay, Dios le bendiga, hermana Cruz Garay, hermana que siempre está con nosotros en la iglesia los domingos de vez en cuando, por razones de trabajo. Javier Flores Macías, hasta Ecuador, Dios le bendiga, que también varias veces hemos visto que siempre está pendiente. Francisco Vázquez, Pastor Francisco Vázquez, hasta Riondo, Zacapa. Fernando Mazariegos, Dios bendiga. Hemos visto que siempre está pendiente de nuestras transmisiones. Ayer precisamente mi hermana me hablaba de usted, mi hermana Leticia. Juan Manuel Levita, o sea, Juan Manuel Peralta, hasta Baja California y Tijuana, fue líder aquí, siempre lo recordamos. Al principio, cómo nos manejaba las Benz o los microbuses de la iglesia. Siempre recordamos a Juan Manuel. Y Hugo López también, que ya lo mencionamos. Bueno, gracias. Nuestra próxima transmisión será el próximo domingo del templo. Por hoy ha sido un privilegio. Mi esposa también está siempre pendiente de la cámara. Un saludo. Dios les bendiga y hasta la próxima.